Luego de que Dios había dado la promesa a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla de la mar, Sara, al ver que no tenía hijo, dio a su sierva Agar por mujer a su marido Abraham. Y Abraham, dice la Escritura, que se llegó a ella y ella concibió de Abraham a Ismael. Pero Ismael, como sabemos, no era el fruto de la promesa, sino el fruto natural de las acciones humanas que Abraham y sobre todo en este caso Sara habían tomado, pretendiendo tal vez de alguna forma hacer cumplir aquello que Dios había prometido. Viene y nace entonces Ismael, pero Ismael no era el heredero de la promesa. Él no era el hijo de la promesa, sino el fruto natural, como les decía, de las acciones humanas, de los procedimientos humanos, y no el fruto de la intervención divina. Pues el hijo de la promesa no vendría a través de las acciones humanas, de los procedimientos humanos, de la voluntad humana, de la determinación humana, sino de la intervención divina. Y el apóstol Pablo halla en esta situación una alegoría. Es una alegoría que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver también con el cristianismo entero. Y es la alegoría que se conoce como la de Sara y Agar. Acompáñenme por favor en la escritura a la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 22. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Luego de que el apóstol Pablo está llamando la atención a los hermanos gálatas acerca de las conductas que han estado ocurriendo con ellos y cómo ellos han estado tendiendo a una forma diferente de los rudimentos bíblicos, el apóstol les da esta alegoría. Dice Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hasta allí. Hay mucho, hermanos, que ver sobre toda esta alegoría, pero el tiempo no nos va a alcanzar. En esta oportunidad solo vamos a ver ese aspecto de la alegoría que se refiere al hijo de Agar. Y veremos si podemos ponerle un título a este mensaje el día de hoy. Sería Nacidos según la carne. Si ustedes notaron, la alegoría que el apóstol nos propone sobre esta situación se centra en 2 mujeres que dieron hijos a Abraham. Estas 2 mujeres dieron hijos a Abraham, cada una en su condición y en la posición en la que éstas colocaron al fruto de sus trabajos, es que la alegoría del apóstol Pablo se centra.
Si se fijan, él está hablando y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, y ahora procede a explicar el origen de estos 2. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y nos dice el 24, lo cual es una alegoría, pues ahora ya no dice que los hijos, sino dice, pues estas mujeres. ¿Se dan cuenta? En la alegoría, entonces, los pactos son las mujeres, pues dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, nos dice, está en esclavitud. Observen, pues, entonces cómo la alegoría de Agar y de su hijo tiene 2 grandes inconvenientes con respecto, en este caso, a su contraposición que es Sara. Y estos 2 inconvenientes que nos menciona el apóstol es que uno dice, nació según la carne. Noten el versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y luego en el 24 nos dice la segunda situación desfavorable a Agar y a su hijo. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Así que hay principalmente 2 desventajas o inconvenientes que tiene Agar y su hijo con respecto a Sara y su hijo. Uno, que nació según la carne, y 2, que nació en esclavitud. En cuanto a que nació según la carne, hermanos, en el caso del relato original se nos hace énfasis en el procedimiento natural de tener un hijo, que es de lo que está hablando, a lo que se está refiriendo. En otras palabras, ¿por qué dice que nació según la carne? Bueno, en el relato original, en el caso que ocurrió real y verdaderamente con Agar y con Abraham, se nos dice que, o cuando se nos dice que nació según la carne, es porque se está poniendo énfasis en el procedimiento natural para el nacimiento de un hijo. Esto es, producto de las relaciones entre un hombre y una mujer en posibilidades de concebir. Esto a diferencia de aquel en donde la acción milagrosa de Dios tiene que intervenir. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué significa según la carne? Bueno, hay 3 formas o 3 significados que encontramos de esta frase, nació según la carne. Uno de ellos tiene referencia a lo acontecido en el relato del que se está tratando o del que se toma la alegoría. Otro de ellos es el significado que el apóstol está dando a los receptores de la carta original, y el tercero de ellos es el significado que vamos a encontrar que también aplica para nosotros. Y les decía que en cuanto al significado en el relato original, lo que se está haciendo es un énfasis de que ¿cómo fue que nació Ismael? Bueno, nació según la carne, esto es, nació según pues lo natural, nació según lo que en cualquier situación en forma normal nacería un hijo. Esto es, un hombre y una mujer en posibilidades de concebir se unen y pues lo natural es que nazca un hijo. Eso es, digamos, algo ordinario, está diciendo. En este sentido, este énfasis está centrándose en la ordinariedad de la situación. Es como si nos estuviera diciendo, pues, ¿qué más iba a pasar? Estaba
un hombre y una mujer en posibilidades de concebir, se unen y ¿qué podemos esperar? Pues no podemos esperar otra cosa que un embarazo. Y esto es lo que ocurrió, sencillamente. La mujer estaba en posibilidades de hacerlo, en edad de hacerlo, y concibió. ¿Qué más? Es lo natural, nos está tratando de enfatizar. A diferencia de lo que ya no era según la carne, esto es, ya no era según lo natural de la carne, sino aquello que dependía o que sería realizado según la intervención milagrosa de Dios. Tenemos a una mujer que, en este caso, Sara, ya no está en posibilidades de concebir, y pues, ¿quién dirá que eso es normal? ¿Quién dirá que eso es natural? ¿Quién dirá que eso es ordinario? ¿Quién dirá que en eso intervino Abraham y Sara? No, esto es claramente algo que sale del orden de lo natural. Esto es algo que sale del orden de lo que la carne suele y puede llegar a ser. Entonces, el apóstol Pablo toma esta idea y luego le da una aplicación al caso que están atravesando los hermanos en Galacia. Y en la aplicación de esta alegoría para los hermanos de Galacia, que son los receptores originales de la carta, que haya nacido según la carne, señalaba la vanidad, esto es decir, vano, la vanidad del linaje de los judíos y de sus acciones, como veremos luego. Es decir, acuérdense que en la alegoría se hace una comparación, en este caso, de lo sucedido con Abraham, Sara y Agar, y ahora el apóstol lo está transportando a una situación que están viviendo los gálatas. ¿Qué estaban viviendo los gálatas? Bueno, si ustedes pueden leer incluso desde el capítulo 1 de la carta a los gálatas, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que los gálatas están judaizando. ¿Qué es estar judaizando? Estar judaizando es empezar a tomar costumbres, prácticas, incluso actitudes y palabras propias de los judíos y apropiárselas o empezar a practicarlas. Ellos fueron influenciados por algunos maestros judíos que les empezaban a decir, bueno, sí, Cristo sí salva, pero no te puedes quedar allí, también tienes que circuncidarte, también tienes que obedecer a la ley ceremonial. Mira, ya llegó la luna nueva, ¿por qué no lo estás celebrando? Dios mandó que se celebrara la fiesta de los tabernáculos, ¿por qué no la estás celebrando? Si tú crees en Dios, deberías de estarlo celebrando. Entonces los gálatas empezaron a adoptar muchas de las celebraciones y de las costumbres de los judíos. Entonces el apóstol toma la alegoría de Sara y Agar y les dice, en este caso, recuerden, Ismael nació según la carne. Dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Cuál Jerusalén actual? El apóstol Pablo está hablando de la raza judía. Está hablando de los judíos que en su tiempo vivían y ellos habían rechazado a Cristo el Mesías y estaban en esclavitud en ese momento. Y él está diciendo, así como Ismael nació según los procedimientos humanos,
Así también está diciendo la Jerusalén actual. Los judíos actuales son judíos, sí, pero su judaísmo o su linaje viene a través de procedimientos humanos. Esto es, no hay ninguna intervención divina allí. Ellos se casan dos jóvenes en posibilidades de reproducirse y tienen sus hijos. Y sus hijos entonces vienen a ser linaje también de los judíos. Son sangre judía, tienen genes de los judíos. Pero el apóstol le está diciendo ahora, pero así también, esto es un nacimiento normal, natural. ¿Qué otra cosa iba a ser? Es decir, Dios no está interviniendo allí para que nazca un niño judío. No, pues es lo normal. Un judío y una judía se unen y nace un niño judío. Espero estarme explicando, hermanos, porque el apóstol les está diciendo, pues este nacimiento natural, como vamos a ver después, en realidad no les sirvió de nada y no les sirve de nada, no tiene o no cuenta con la intervención divina y no le hace hijo de la promesa. Cuán sorprendente debía estar sonando para los Gálatas enterarse que no por ser judío se era cristiano. Cuán sorprendidos debían haber estado al escuchar que no por ser judío, por haber nacido de manera natural de un judío, se era hijo de la promesa. Pues el apóstol les está diciendo, noten, sí, Ismael nació, sí, de Abraham, pero ¿cómo nació? Por medios naturales. Y esto no le hacía hijo de la promesa. Así los judíos hoy en día, dice Pablo, nacen por medios naturales. Un judío, una judía se une y nace otro judío. Pero ¿eso significa que entonces ya son hijos de la promesa? El apóstol está diciendo no, porque ellos han nacido judíos según la carne. Esto es, según los medios humanos, según la naturaleza humana, según lo que es natural, pues lo obvio era que nacieran judíos. Pero esto, les está diciendo el apóstol, esto no significa que sean hijos de la promesa o que sean herederos de la promesa. Y esos Gálatas que habían admirado a los judíos, como se hace en muchas ocasiones hoy en día, esos Gálatas que se habían postrado delante de los judíos, admirándolos, reconociéndoles, aplaudiéndoles y queriendo adoptar incluso sus costumbres o algunas de las cosas que ellos hacían, seguramente estaban muy sorprendidos al oír, hey, espérame, sí, ellos son judíos, pero no significa que son hijos de la promesa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No son hijos de la promesa? No, dice el apóstol Pablo, no. Sus mentes judaizantes debían entender que el pacto hecho con aquella nación, en primer lugar, ya había sido invalidado por ellos mismos, por los judíos. Y aun cuando este pacto con ellos estaba vigente, aún así no todos ellos eran hijos de la promesa. ¿O eran hijos de Dios? Porque la gente que tiende a judaizar piensa o lo hace por esa cierta admiración de decir, oh, mira, ellos son los descendientes carnales. ¿Se dan cuenta? Nacidos según la carne. Son los descendientes carnales de aquel pueblo que anduvo por el desierto, de aquel pueblo que vio todas esas maravillas, de aquel pueblo ante el cual se abrió el Mar Rojo y el Jordán, aquel pueblo que hizo todo y vio todas esas maravillas de Dios, y entonces se tiende a admirarlos y decir, oh, mira, no, y algunos hasta podrán hasta inclinarse simbólicamente al ver admirados a estas personas. Pero hermanos, el apóstol está diciendo, el nacimiento según la carne no nos hace hijos de la promesa. Ellos
Para empezar, en el momento en el que el apóstol Pablo les está diciendo esto a los Gálatas, los judíos ya habían roto el pacto de Dios y Dios ya había roto toda relación de pactual con ellos, con esa nación. Pero aun cuando el pacto estaba vigente, hermanos, no todos los descendientes físicos de los judíos, no todos aquellos que nacían según la carne, esto es, no todos aquellos que nacían a través de esos procedimientos naturales, lo normal, no todos eran hijos y herederos de la promesa, pues ¿a cuántos de ellos no se tragó la tierra, hermanos, en la rebelión de Coré, Datán y Abiram? ¿Cuántos de ellos no murieron por la mordedura de las serpientes? ¿Cuántos de ellos no cayeron en la mortandad cuando tomaron a las hijas de los extranjeros? ¿Y cuántos de ellos no se rebelaban abiertamente contra Dios, hermanos, y mostraban que no por haber nacido según la carne judío o israelita, se era judío o israelita? Entonces, tenemos entonces pruebas en la Escritura y en la historia de que estas personas, aunque fueran hijos de judíos, hijos de judíos, eso no significaba que fueran hijos de la promesa. Y que no significaba que todos ellos eran hijos del pacto o que todos ellos eran hijos de Dios. En cierto sentido podrían ser hijos de aquel pacto que incluía a toda la nación, pero eso no significaba que eran hijos de Dios. Ya que el apóstol Juan también nos dijo que los hijos de Dios no nacen según los medios naturales de la carne. Recuerden cómo nos dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol nos está diciendo que el ser hijo de Dios no tiene que ver con la carne, no tiene que ver con la sangre, no tiene que ver con el linaje, no tiene que ver con la genealogía. Esa genealogía por la que los judíos se peleaban y esa genealogía por la que hoy muchos están buscando acreditarse a sí mismos como judíos o como descendientes de los judíos. El apóstol está diciendo: ¿eso qué? En realidad la genealogía y el linaje no te va a hacer hijo de la promesa. No te va a hacer hijo de Dios en ninguna forma. Pero hermanos, como dijimos al principio, esta alegoría no se limita a las circunstancias de los receptores originales de la carta, sino que ciertamente posee una aplicación directa para nosotros y para el cristianismo de nuestro tiempo. Esto es, que en nuestro tiempo también, hermanos, los así llamados hijos de Abraham también nacen de dos tipos de mujeres diferentes. Esto es, todo el cristianismo en general, toda la cristiandad en general de nuestro tiempo, que se hace llamar también hijos de Abraham, y dicen: nuestro padre es Abraham porque él es el padre de la fe, y todos somos hijos de Dios, entonces todos somos hijos de Abraham. Bueno, ok, si eso digamos que fuera cierto, la realidad es que estos hijos también, como en aquel tiempo, nacen de dos mujeres, en donde Sara representa a las iglesias sanas que predican la salvación por gracia, por la obra de Cristo, y Agar, por su parte, representa al resto de las congregaciones que predican salvación por obras, o como ellos dirán: no, nosotros no predicamos salvación por obras, nosotros predicamos salvación por gracia más
tu buena conducta y tu buen comportamiento y todo lo demás. Así pues, hermanos, como en aquel tiempo Sara dio a luz a un hijo de la promesa, y Agar también dio a luz a un hijo de Abraham, pero que éste no era hijo de la promesa, sino que nació según la carne. Así hoy en día, hermanos, vivimos en un cristianismo o un evangelicalismo en donde también hay hijos de Agar y hay hijos de Sara. Ambos pueden clamar y levantar la mano y decir, somos hijos de Abraham. Bueno, si eso fuese así, de todas formas, la diferencia es si eres hijo de Agar o hijo de Sara. ¿Cómo es esto? Bueno, los que nacen en congregaciones en donde se predica salvación por obras, los que nacen en congregaciones donde no se predica el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no nacen según la promesa. Esa promesa de salvación en Cristo, esa promesa de salvación por fe, esa promesa de salvación en los méritos de Cristo y en la obra de Cristo, sino que nacen a través de otros procedimientos según la carne y según el hombre. No nacen según la promesa por medio de la intervención milagrosa de Dios, ese milagro del nuevo nacimiento, sino que son engendrados por la voluntad de carne, por medio de los trabajos y estrategias humanas para atraer adeptos a sus congregaciones. ¿Me están siguiendo? Pablo nos dice que el hijo de Agar nació según la carne, nació según el hombre, nació según las fuerzas y la capacidad natural del hombre. Y nos dice el apóstol Juan que todos a los que creen, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que entonces, hermanos, todos aquellos que han terminado en este tipo de congregaciones donde se han sido atraídos y se les ha dicho o se les ha hecho nacer a través de estos procedimientos de la carne, de estos procedimientos humanos, podrán clamar y decir ser hijos de Abraham, pero hermanos, son hijos de Agar. Y siendo hijos de Agar, no son herederos de la promesa. Estos, llamándose también herederos de la fe de Abraham, toman a la ilegítima para dar hijos a Abraham. ¿Y a qué nos referimos con que toman a la ilegítima? Bueno, en este caso, saben ustedes que la ilegítima era Agar. Ella era una concubina que Sara dio a su esposo. Pero así, hermanos, como Agar era la ilegítima, así hoy en día muchas congregaciones, haciendo uso de las herramientas del mundo, como la psicología, el humanismo, el pragmatismo, el sincretismo y muchas otras cosas, buscan echar el anzuelo para hacer nacer hijos, según ellos, a Abraham. ¿Sí me estoy explicando? Estos procedimientos humanos, esta forma de actuar humana, hermanos, es el nacer o hacer nacer a un supuesto creyente, pero que nace según la carne, que nace según los procedimientos humanos, que nace con las herramientas y la fuerza del mundo, que nace con las herramientas y la fuerza del hombre,
nace a través de métodos psicológicos para atraer a la gente, métodos humanistas para atraer a la gente, métodos pragmáticos, que pues es que la palabra de Dios no dice que eso se deba o se pueda hacer, pero pues es que funciona, eso atrae a la gente. Mira cuántos jóvenes han venido desde que hacemos conciertos, desde que hacemos pantomimas, desde que hacemos obras de teatro y desde que hacemos estas otras cosas en el culto y ponemos a esas señoras vestidas bailando. Miren cuánta gente viene. Oh, entonces esto debe ser bueno. Eso, hermanos, como saben, es pragmatismo. Y estas cosas no son otra cosa que el producto del esfuerzo y la labor humana, de las herramientas del hombre, del mundo. ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? Lo que estaba sucediendo con Agar. Sí, va a tener un hijo, pero este ya no es el hijo de la promesa. Sí, estas herramientas, estas estrategias podrán tener su fruto. Pero este fruto, hermanos, no puede ser contado como nacido según la promesa, sino es contado y debe ser contado como nacido según la carne. Pues ellos mismos lo dicen, se ha echado el anzuelo. Y dicen, es que tenemos que echar el anzuelo para atraer a la gente. Oh sí, pero en el anzuelo, sí saben ustedes que cuando se pesca no se echa el anzuelo solo, se le tiene que poner un cebo, se le tiene que poner una carnada. ¿Y qué hacen estas iglesias agares cuando lanzan su anzuelo? Bueno, le ponen el cebo de los deseos del mundo para atraerlos. Pues un pez, si ve un anzuelo vacío, no se sentirá atraído. Pero si ve ahí un gusano amarrado, retorciéndose, entonces el pez irá a tragarlo. Y así, en estas congregaciones, hermanos, se ponen cebos, se ponen actividades y cosas atractivas a la gente para que atraiga a la gente y ya estando aquí, enredarlos en las redes de estas congregaciones. Lanzan el cebo de los deseos del mundo. Que como decía cierto hombre que escribió su libro de crecimiento, tenemos que investigar qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que ellos quieren, y entonces darles algo de lo que ellos quieren, atraerlos de esa forma. Y entonces, dicen ellos, ya que estén aquí, entonces enredarlos en las redes, como cuando el pez se ha quedado trabado en el anzuelo y lo sacan. ¿Qué hacen? ¿Lo dejan ahí solo? No, lo agarran y lo meten a la cubeta o a las redes. Y así encontramos congregaciones que en cuanto llegan algunas personas, pues rápidamente tienen que ponerlos como encargado de esto o encargado del otro para que se queden. Tienen que enredarlos en activismos o en actividades o en supuestos ministerios para que se queden allí. Y ahí tenemos personas que tienen poco tiempo de estar allí y están dirigiendo alguna cosa o están incluso hasta predicando. Estos nacidos según la carne han llegado a las iglesias por la buena música que tocan allí. Han llegado a las iglesias por la bonita convivencia que hay entre los grupos de jóvenes, en los grupos de damas o en los grupos de los niños. ¿Cuántas personas no han llegado a través de esos procedimientos de la carne? ¿Cuántos no han llegado a través de esos supuestos anzuelos o esas carnadas que son carnales, esos procedimientos humanos y carnales? ¿Y cuántos de ustedes tal vez habrán también llegado a ciertas congregaciones por eso? No, es que aquella es muy aburrida,
Pero en esta otra no, ahí tienen hasta un grupo y no, se oye muy bien, vamos y hay que disfrutar estando allá. ¿Cuántos otros siendo solteros se sienten atraídos porque en tal congregación hay un grupo de jóvenes que hace esto, hace lo otro, se va de campamento, se va a comprar hamburguesas todos juntos, se van a un convivio, hacen esto, etcétera, etcétera, las damas, los adultos, los niños o hasta los ancianos. Se quedan allí y luego son declarados como hijos de Abraham, pero en realidad son hijos de Agar, nacidos a través de los procedimientos humanos. Han llegado a las iglesias para recibir su milagro. Han llegado a las iglesias para salvar su matrimonio. Han llegado a las iglesias para que se arreglen sus problemas financieros. Han llegado a las iglesias para recibir el plan maravilloso que les dijeron que Dios tiene para sus vidas. Y otros han llegado a las iglesias para recibir su despensa, sus medicamentos o algunas otras cosas. ¿Qué son todos estos sino procedimientos humanos, estrategias humanas para atraer a las personas? ¿Y qué son estas personas que yendo a esas iglesias con esas motivaciones y por esas razones terminan enredados allí, se quedan allí? No son otra cosa que los hijos de Agar, nacidos según la carne. Otros tal vez con mejores motivaciones han llegado a las iglesias luego de una vehemente disertación sobre los males de la Iglesia Católica. Porque algunos dirán, no, yo no llegué a la iglesia buscando mi milagro, ni llegué yo por asuntos convenencieros a la iglesia. A mí me convencieron. Ah, sí, ¿de qué lo convencieron? No, pues a mí me dijeron que la Iglesia Católica estaba bien mal, que los sacerdotes, mira cuántos sacerdotes hacen y cometen tantos pecados. Mira cómo la Iglesia históricamente levantó la Inquisición y mira cómo torturaban a la gente, mira cómo el catolicismo así, mira cómo el catolicismo asá. Y bueno, pues entonces yo dije, bueno, pues sí es cierto, esto como que no está bien, vamos entonces allá. ¿Eso es ser nacido según la promesa? No, por más intelectual que suene, eso sigue siendo nacer según la carne, según los procedimientos humanos. Otro dirá, no, yo vine a la iglesia porque yo me convencí, me dijeron de que la Biblia dice que hincarse ante los monitos es idolatría y eso está mal. Allí lo dice, yo lo leí, me enseñaron una Biblia que ahí decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen pies y no andan, y como no pueden andar, los tienen que llevar cargando. Y dije, es cierto, yo me estoy viendo cuando iba ahí a la peregrinación. No, eso sí, no está bien. Vamos entonces allá donde vas tú. ¿Es eso un nacimiento según la promesa? ¿Cuál promesa? Si no se le habló de ninguna promesa en esa conversación. Otros también tal vez han venido persuadidos de que la Iglesia Católica, como algunos han dicho, es la ramera del Apocalipsis. Mira, aquí dice que la gran ramera esto y esto y esto, y esa es la Iglesia Católica, y la Biblia dice, sal de allí, pueblo mío, salid de ella, y que para que no sean contaminados y para que no les toquen sus plagas. Y dijeron, ay no, pues entonces sí, vámonos, porque si esa es, entonces vamos a otra parte para que no nos pase. Y desde ahí se quedaron, etcétera, y pues no pasó nada importante en sus vidas. ¿Significa que son hijos de la promesa? No, son hijos de Agar, nacidos según la carne. El cebo funcionó. Las estrategias humanas dieron su resultado. Pero los hijos de Agar son hijos de esclavitud.
y no heredarán con los hijos de la promesa. Miren cómo dice el versículo 30 allí mismo en Gálatas 4. Dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Qué palabras, hermanos, tan terribles nuestro Señor está diciendo. Así como Ismael junto con su madre tuvieron que ser echados fuera, pues no iban a recibir herencia. Así también aquellos que han nacido según la carne, aquellos que han venido a las iglesias producto de los procedimientos y estrategias humanos carnales, producto de la fuerza del hombre, producto de la inteligencia y de la astucia del hombre para atraer la gente. Son hijos de Agar, son hijos de la esclava y no heredarán con los hijos de la libre. Puesto que nació de nuevo, entre comillas, a través de artilugios humanos. Nació de nuevo, entre comillas, a través de invenciones humanas o hasta de la presión o de la desesperación. ¿Cuántos de ustedes alguna vez incluso han confesado y han dicho, bueno, la verdad es que yo me hice cristiano porque pues me estaban muele y muele, ándale, ¿cuándo te bautizas? ¿Cuándo te bautizas? Ya tienes que bautizarte. ¿Y qué hizo? Pues ya, para que no me estén dando lata. Y desde entonces soy cristiano. Oh, desde entonces soy cristiano. No, desde entonces es hijo de Agar. Otros dicen, no, pues es que yo me tuve que hacer cristiano porque mi novio era cristiano o mi novia era cristiana y pues no la iban a dejar que se casara si yo no me hacía cristiano. Así que pues bueno, yo fui y pues la verdad no está mal. Sí, me gusta la pachanga que se arma ahí a medias y a finales del culto y pues está bien. Desde entonces soy cristiano. ¿Nació de nuevo? Seguro piensa que sí. Pero ese es un nacimiento según la carne. Producto también tal vez de la desesperación, de la presión, de la emoción o de cualquier otra cosa. Nació de nuevo, entre comillas, por medio de acciones humanas. Nació de nuevo, entre comillas, por medio de, por ejemplo, acciones como bautismos. Nació de nuevo, entre comillas, por medio de procedimientos humanos como rituales u oraciones como la oración del pecador. O supuestas experiencias extrañas y extáticas, auspiciadas por supuestos ungidos que estaban allí y que le ponía la mano y ¡zas! Caía allá al suelo y entonces sentía algo. No, Dios me tocó. Y entonces desde ahí cree que nació de nuevo y que es cristiano. Todos esos son métodos, procedimientos y acciones humanas que lo único que producen son hijos a Agar. ¿No será tal vez ese el caso suyo? ¿No será que alguno tal vez, pensando que había nacido de nuevo, en realidad había nacido de Agar y no de la promesa? Que no le parezca algo sin importancia, porque los hijos de Agar serán echados fuera.
Y no importa cuán mayores o numerosos se vuelvan, no son los hijos de la libre y jamás heredarán la promesa hecha al hijo de la libre. Esto no es algo leve o sencillo. No deben de tomarlo como algo sin importancia, no, porque si ustedes son hijos de Agar, ustedes serán echados fuera. En aquel día se les dirá: apártate de mí, yo nunca te conocí. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no importa cuán mayores o numerosos se vuelvan los hijos de la libre, de todas formas jamás heredarán la promesa. Recuerden a Ismael, hermanos, que también después de que fue echado, se casó y tuvo muchísimos hijos. Y todos los pueblos árabes, sabemos, descienden de Ismael. Y se hicieron numerosísimos. Ay, porque son muchos. ¿Eso entonces quiere decir que son hijos de la promesa? No. También los hijos, según la carne, se multiplican y crecen inmensamente. Por último, hermanos, en los minutos que nos quedan, quiero que veamos a qué se refiere cuando el apóstol dice que nació en esclavitud. Les decía que tiene dos desventajas. Una es que nació según la carne y la segunda que nació en esclavitud. Y otra vez en estos tres aspectos quiero proponérselos: en el aspecto de la vida, de lo ocurrido con Ismael, en la aplicación del apóstol a los Gálatas y cómo esto también aplica a nuestras vidas, aunque lo veremos mucho más brevemente. En el caso del relato original, hermanos, pues es casi obvio, ¿no? Agar era una esclava de Sara, y pues sabemos que el hijo de la esclava sigue siendo también un esclavo. Y perdónenme, para que se entienda un poco más claro, perdónenme la comparación tan burda. Ustedes tienen un animalito en su casa y el animalito tiene descendencia. ¿De quién son los animalitos? ¿Del vecino? ¿De quiénes son los gatitos que nacen de la gatita que usted tiene en su casa? ¿Del pueblo, del que los quiera? ¿Son libres para irse a donde ellos quieran? Usted tiene un caballo y resulta que sus caballos tienen sus potrillos. Los potrillos son libres para irse donde ellos quieran porque todos nacemos libres. En ese sentido, hermanos, la esclavitud funcionaba de esta forma. Una persona era esclava y los hijos que le nacían seguían siendo esclavos. Y seguían siendo esclavos del amo de su propio padre. Y así había también, o podían pasar incluso generaciones. Y de ahí nace el concepto de los esclavos o los siervos nacidos en casa. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo toma esta idea y la traslada a la aplicación que él está haciendo a los Gálatas, les está diciendo o les está tratando de decir que las enseñanzas de los judíos transmitidas a sus descendientes nacidos según su propia voluntad y sus propias fuerzas no eran otra cosa que cadenas pasadas de generación en generación. Les voy a repetir eso. El apóstol Pablo estaba tratando de decirles, hermanos, con ese hecho de que siendo Agar esclava, su hijo entonces también era esclavo, es decir, le transfería su esclavitud, su estado de esclavitud. El apóstol les estaba diciendo: asimismo, las enseñanzas de los judíos que ustedes ahora quieren seguir, que son transmitidas a sus descendientes nacidos según su propia voluntad y según sus propias fuerzas, el apóstol está tratando de decirles: esto no es otra cosa que cadenas pasadas de generación en generación. Recuerden el contexto, los Gálatas están
adoptando medidas, costumbres y prácticas de los judíos. Y dice el apóstol, ¿qué traen ustedes? ¿Qué les está pasando? Ustedes están tomando las cadenas de la esclavitud de aquellos que son esclavos, que nacieron de la esclava, que pues dice a ellos corresponde la Jerusalén actual. Ellos están en esclavitud y dan hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque al transmitirles que ellos deben seguir las enseñanzas de la ley ritual, les están transmitiendo su esclavitud a la ley ritual. El apóstol les recrimina a los Gálatas en el versículo 9. Ustedes lo pueden leer y es como si les dijera, si ustedes nacieron de la libre para libertad, ¿cómo es que quieren tomar las cadenas de la esclavitud a los rituales externos de la ley ceremonial? Ellos son esclavos porque no les queda de otra, son descendientes naturales según la carne y por lo tanto entonces les es transferida esa posición de esclavitud, en este caso de los judíos, les es transferido estas enseñanzas para que ellos sigan sirviendo a las sombras, a los símbolos y sigan en esa esclavitud. Los Gálatas, habiendo nacido en la libertad según la promesa, estaban imitando el servilismo de Ismael a las sombras, despreciando así la realidad manifestada del nuevo pacto. Pues dice el apóstol, noten, Agar y Sara son los dos pactos. Uno de ellos en el monte Sinaí, esto es la ley ceremonial que Dios da a Moisés y a la nación cuando hace pacto con ellos. Y el otro es de la libre. Dice, a quien fueron hechas las promesas. Entonces, los que son nacidos según la carne, los que son nacidos según la generación ordinaria de la carne, les es transferida también esa esclavitud. Les es transferido también seguir ese servilismo, porque ustedes que nacieron según la promesa, quieren ir y tomar los rudimientos y las cadenas del servilismo de las sombras. Se quieren vestir como ellos, quieren actuar como ellos, quieren hablar como ellos y quieren celebrar lo que ellos celebran. Ellos lo hacen, dice el apóstol, porque ellos están esclavizados en eso, porque ellos piensan que eso es importante, porque ellos piensan que eso es valioso y que les va a traer algún beneficio espiritual. Pero ustedes que nacieron según el Espíritu y la promesa, ¿cómo pueden pensar que eso les va a servir de algo? Por eso luego les dice, por quienes vuelvo a estar en dolores de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. Pues los judíos, al rechazar al Mesías Salvador, desecharon la realidad escogiendo las sombras. Pues durante muchas generaciones vivieron practicando el ritualismo de las sombras que apuntaba hacia Cristo. Pero cuando vino Cristo, cuando vino esa realidad que todos esos símbolos y sombras representaban, ellos rechazaron la realidad y dijeron, no, nosotros queremos seguir practicando las sombras. Nosotros queremos seguir practicando los símbolos. Y cambiaron el reconocimiento y la adoración de la realidad que es Cristo para esclavizarse a sí mismos en la veneración y en la adoración de los símbolos. Es como se ha dicho, una mujer que tiene el retrato de su esposo que hace muchos años se fue y sigue allí con el retrato de su esposo, lo abraza, lo besa, lo tiene ahí cerca de su pecho, y luego resulta que viene el marido, pero como ya no se parece a la foto que tenía de cuando estaba más joven,
le dice, no, tú no eres mi marido, no, vete por allá, yo quiero seguir amando a mi esposo, que está aquí en la foto, y prefiere a la foto, prefiere inclinar su corazón a la foto, prefiere las sombras, prefiere los símbolos, las estampas, las cosas externas que la realidad. Y así ocurrió a la nación de Israel, hermanos. La nación vio al Mesías, vio la realidad delante de sus ojos y dijo, no, yo quiero seguir practicando los rituales de las sombras y esperando a otro que me satisfaga. Y los gálatas empiezan a ser seducidos para guardar las fiestas judías, para guardar las fechas judías, las ceremonias, las vestimentas y los símbolos que los judíos guardaban porque les había sido mandado en el pacto hecho con ellos para representar la realidad que había de venir, y ellos se enamoraron de la sombra, se enamoraron del símbolo y se esclavizaron a él, lo adoraron y entonces se quedaron esclavizados a él, y cuando vino la realidad escogieron las cadenas de las sombras y rechazaron la realidad que era Cristo. Pero seguimos insistiendo, hermanos, que esta alegoría no se limita a las iglesias de Galacia, sino que también nos alcanza para nuestros días. Pues en nuestros días no solo hay grupos judaizantes crecientes, grupos que se están ya empezando a poner aquí el gorrito y hacen sus cultos y se ponen un gorrito y se ponen un talit de oración y con letras en hebreo y cuanta cosa. Hermanos, no solo eso está ocurriendo en nuestro tiempo, sino que también la misma esclavitud a las sombras que los judíos transfieren a su descendencia, también muchas de las agares, de las congregaciones de nuestro tiempo transfieren a sus hijos una esclavitud a las formas externas y la confianza de salvación en ellas. Pues así como los judíos les transmitían a sus hijos, mira hijo, sigue celebrando este ritual, sigue celebrando este otro ritual, sigue celebrando esta otra cosa. ¿Qué le estaba haciendo? Le está transmitiendo la esclavitud a las sombras. Y pues todos sus descendencias no pueden ser llamados hijos de la promesa. Son hijos de Agar, nacidos según la carne, según los métodos ordinarios humanos. No ha habido nada extraordinario allí y nacen, viven y mueren en esclavitud. Y así hoy en día también, hermanos, estas congregaciones que nos hemos dado a llamar Agar, pues su enseñanza no es el verdadero evangelio, ellos también transmiten estas enseñanzas y transfieren estas enseñanzas de esclavitud a las formas externas a todos los que van y asisten allí y nacen en esos lugares. Y les transfieren también esa confianza de salvación a los actos externos. Y así por generaciones. ¿Por qué ustedes creen en eso? Pues es que esto es lo que nos enseñó nuestro pastor. Así, ¿quién le enseñó a su pastor? Pues el otro pastor y al otro el otro pastor. Pero nunca se han puesto a revisar si estas enseñanzas serán bíblicas o si será lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. Y así como un esclavo no puede dar a luz a un libre, así las congregaciones cuyo mensaje es el de salvación por obras o de gracia más obras, entre comillas, no pueden producir genuinos nacimientos. No, hermanos. No, así como un esclavo no puede dar a luz un libre, así como un muerto no puede dar a luz a un vivo, así mismo estas congregaciones que predican un mensaje de salvación por obras o de que ellos llaman gracia, no es que nosotros no predicamos, porque nadie les va a reconocer eso, hermanos.
Ustedes le preguntan, oye, ¿qué predican ahí donde tú vas? ¿Salvación por obras o por gracia? No, no por gracia, sí es por gracia. Ah, ok, entonces tú crees que únicamente por los méritos de Cristo eres salvo y que ninguna de tus obras cuenta para salvación, que ninguna cosa que tú hagas puede contribuir en forma alguna a tu salvación y que tú no vas a preservar tu salvación. No, pero es que nosotros tenemos que hacer algo tenemos que hacer. Eso es, según ellos, gracia más obras. Pero cuando hay gracia más obras, esas obras anulan la gracia y se convierte, hermanos, en una supuesta salvación por obras. Y todos estos sistemas de creencias no pueden producir genuinos nuevos nacimientos. Lo único que están en posibilidades de hacer es sencillamente lo que es natural a sus fuerzas y capacidades, lo que es ordinario y natural, y sus frutos y consecuencias nunca podrán ser lo que ellos no son. Y seguirán siendo esclavos de los rituales, seguirán siendo esclavos a los símbolos, esclavos a los nombres, esclavos a sus propias fuerzas y a su capacidad, porque no pueden producir un nuevo nacimiento, porque ni siquiera ellos mismos han nacido genuinamente de nuevo. Son hijos y nacidos según la carne, en su momento llegaron por medios según la carne. ¿Y qué van a hacer? ¿Ellos pueden producir ahora hijos de la promesa? No, eso no se puede hacer. Tendrían que nacer primero de nuevo, ahora de Sara, de la promesa, para que entonces ahora sí pudieran ellos también dar a luz hijos como Sara, de la promesa. Como el judío esclavizado al ritual externo de la circuncisión, dejando de lado la realidad a la que este símbolo apunta, así el católico y el protestante, esclavizados al ritual del bautismo, pretenden obtener con tal ritual la salvación, dejando también pasar de lado la realidad que éste representa. Sucede lo mismo en realidad, hermanos. Allá está el judío esclavizado, llevando a cabo el ritual de la circuncisión a sus hijos, y ahora también hasta a las mujeres también se les aplica. Esclavizado en este ritual, pensando que es a través de este ritual que está introduciendo a sus hijos en el pacto. Hermanos, no están muy lejos los católicos y los protestantes que piensan que por el bautismo se introducen a sus hijos o a las personas en el cristianismo, en el pacto de Dios, en la iglesia. Pues noten cómo se le ha dado énfasis a la acción externa, al ritual, haciendo de lado lo que esto está representando, la salvación que debe haber ocurrido. Y de manera como el judío y el judaizante vive esclavizado, por ejemplo, al uso de la kipá, ese gorrito que se ponen aquí arriba. El católico conservador y el protestante también de nuestro tiempo se impone una cubierta o velo o pañuelo sobre la cabeza para las mujeres, pretendiendo con ello obediencia, santidad o aceptación de Dios por el uso de este elemento, y dejan también de lado el significado de estas cosas. Pues en muchos lugares se piensa que porque ya se pone algo, un rebozo en la cabeza, se pone un pañuelo en la cabeza o lo que han llamado un velo en la cabeza, entonces se está obedeciendo a algo, se está haciendo algo, se está pretendiendo aceptación o santidad,
cuando lo que eso está representando es la señal, dice el apóstol, señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál autoridad? La de su marido. Así que de nada le sirve que traiga esa cosa encima cuando no se somete a la autoridad de su marido, cuando no obedece a su marido, pero se enfoca en el acto externo, en la pieza de tela, y piensa que la pieza de tela es obediencia en sí misma. ¿Me explico? Con un corazón completamente alejado de lo que eso significa o de lo que eso es el símbolo. Pues está esclavizado, está esclavizada, es hija de Agar. Y así, la lista de elementos externos que como cadenas se transfieren a su posteridad, hermanos, puede continuar largamente, pero por causa del tiempo debemos resumir que toda aquella acción externa o uso de los elementos externos o de palabras específicas o nombres específicos a los cuales se les otorga un valor salvífico fuera de la obra y de los méritos de Cristo, eso, hermanos, es esclavitud a la ley ritual. Esa es la esclavitud de los hijos de Agar, de los que son nacidos según la carne. Porque ninguno de estos actos externos por sí mismos podrán representar valor alguno, hermanos, en la salvación del hombre, en el ejercicio o la aplicación de la promesa de vida a aquel que nazca de Sara. Y así pues, son únicamente los méritos de Cristo los que, a través de esa intervención divina, como espero que podamos ver el próximo domingo, hermanos, los que producen un hijo según la promesa. En cambio, todos aquellos otros actos humanos, de la fuerza humana, de la voluntad humana, de la inteligencia humana, de la capacidad humana, lo único que pueden dar son hijos a Agar, hijos nacidos según la carne. Oremos al Señor.